Pensar diverso o pensar en diversidad implica que validemos socialmente todas las construcciones identitarias, todas las diferencias, independientemente de que éstas sean, digamos, de orientación sexual o de identidad de género. La heterosexualidad se construye como una norma y por lo tanto se instaura como lo que conocemos hoy como la heterosexualidad normativa a partir de una construcción de un concepto que se vuelve parte de un sistema de control social construido históricamente. Es el principio organizador que hace de la heterosexualidad reproductiva una norma. Es un modelo social que presupone cómo debe comportarse un varón o una mujer de acuerdo a sus determinaciones biológicas y que a esas determinaciones biológicas le corresponden determinados roles que debe asumir. Entonces, se generaliza una determinada identidad en un modelo, es decir, se vuelve una regla. Se genera una imagen inamovible, ignorando las posibilidades de cambio y apelando a lo innato como algo natural, negando el devenir subjetivo que tienen las personas. En este contexto, el sexo es una entidad compleja y está socialmente regulada. La diversidad sexual es entonces el conjunto de las prácticas, de las relaciones y de las identidades que desafían aquel principio organizador que hace de la heterosexualidad reproductiva una norma, es decir, la heteronormatividad. Por ello, todas las sociedades, sin excepción, regulan el sexo y la sexualidad. Todas las sociedades, en los distintos momentos históricos, generan discursos que funcionan como dispositivos de control social. En este caso, la sexualidad estaría funcionando como un dispositivo de control social. Y por lo tanto, podemos rastrear un devenir histórico que, pensándonos como sujetos, digamos, occidentalizados, arrancaría para nuestra construcción cultural en el cristianismo. A partir de algunos pasajes en el Antiguo Testamento, ascribe al placer que hoy conocemos como homosexual al pecado de la sodomía. En la Edad Media se levanta el aparato de la Inquisición, que lo vuelve el pecado de la sodomía un delito, sobre todo a partir del absolutismo en el siglo XV, y en la Edad Moderna, digamos, con todo el aparato civil que se empieza a forjar a partir de la aparición de los estados nacionales, empieza a estar también controlado a partir de la aplicación de un control social que logra suprimir las diferencias tratando de conseguir la uniformidad social. A partir de la Ilustración, el hombre deja de ser el sujeto que está expulsado del paraíso, tal como lo había leído el cristianismo, y pasa a ser un objeto de análisis, como un objeto de las ciencias sociales que empiezan a emerger. A partir de la ciencia positiva y específicamente de la medicina se sustituye el discurso religioso y se empiezan a definir nuevos personajes sobre los que ejercer el control. Y en este caso se abandona el pecado y el sodomita, digamos, y el homosexual como el sodomita, para pasar a denominarlo perverso. La crisis de legitimidad que sufre la religión para controlar socialmente es reemplazado por el discurso de la medicina, que ofrece una nueva legitimidad para el control social y, bueno, y en particular en este caso de los homosexuales. Se pasa, digamos, a pensar al sodomita como un perverso, apoyado sobre todo por el discurso de la psiquiatría. Entonces, bueno, digamos, seguir pensando en el marco, digamos, del discurso de la medicina y sobre todo de la psiquiatría a partir del siglo o de la segunda mitad del siglo XIX nos obliga a pensar en las teorías de la medicina de la degeneración, que es ese nexo, digamos, entre el modelo religioso y médico, de alguna forma, y que supone que la anomalía del comportamiento humano tiene una base biológica, que considera entonces a los degenerados, para contextualizarlo, no solo a aquellos que tienen prácticas que estarían por fuera de la norma, sino también a las clases bajas, porque son los peligrosos para el orden social del momento, y los perversos, en este caso los homosexuales, entran, digamos, dentro de los degenerados. Entonces pasamos de la perversión, la primera categoría de perversión que trabaja la medicina, a la de degenerado, a partir de aquellos que se apartan de la norma del determinismo biológico. Y a la vez se apoya en la medicina legal, que también es una rama que emerge a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que apela a la medicina para estigmatizar o para diagnosticar a aquellas personas que no cumplen con comportamientos socialmente aceptables. De allí que las sexualidades no ortodoxas, como atentados contra las costumbres, sean delitos de escándalo público, por ejemplo. De esta forma se empieza a biologizar la diferencia, justificando la desigualdad y la represión como una práctica común tanto de la ciencia y de la medicina,
que tiene sus resabios hasta el día de hoy, digamos. Lo que la ciencia y la medicina hacen con la sexualidad no convencional, lo hacen también en este contexto de la segunda mitad del siglo XIX, con los negros, con los criminales, con los anarquistas, con los colonizados y también con las mujeres, digamos. A fines del siglo XIX las sexualidades no ortodoxas aparecen como patologías que deben curarse y se vuelve un problema de la salud. Y ese es el punto en el que la heterosexualidad se vuelve un mito, porque se construye como un modelo o como una norma sexual que está definido por la medicina a lo largo del siglo XIX. Y ese mito se construye a partir de los 3 pilares, a partir del cual la sexualidad tiene que ser heterosexual, porque solo se aceptan las relaciones sexuales entre personas de distinto sexo. La sexualidad solo es reproductiva, porque rechaza toda práctica que no tenga que ver con el objeto de la reproducción, y tiene una gran carga moral, porque utiliza argumentos presuntamente científicos para condenar a las sexualidades socialmente proscriptas. La sexualidad entonces se vuelve un proyecto político que las clases dominantes del siglo XIX ponen en marcha con el objetivo de uniformizar a la población y facilitar de esa manera el control. Tiene que ver también con la emergencia del capitalismo y como la familia como célula del capitalismo, entonces la reproducción y esta forma de sexualidad tiene que ver con la reproducción de la mano de obra en este sentido. Por eso también queda relacionada directamente a este tipo de sexualidad.